Buenos días a todos. Me da mucho gusto que me acompañen en esta mañana para participar de una comunidad virtual de estudio de fuentes de judaísmo centrados en el Global Jewish Day, este día global de estudio organizado por el rabino Lim Steinsaltz, una de las grandes personalidades de los estudios judaicos de nuestra generación, y me da mucho gusto volver a participar en este marco. También el tema que nos ha convocado hoy me parece un tema fascinante, y desde que comencé a plantear el tema y cuando estuve estudiando y repasando textos, me di cuenta de la profundidad, la riqueza y la relevancia de este tema. El tema que vamos a realizar en esta presentación es, tomando en cuenta que el tema central de este año para todos los presentadores en distintos lugares del mundo es el amor en el marco de la Biblia, y el amor implica el desamor, y la fidelidad y la traición y todos los elementos que se conjugan alrededor del amor. Decidí hacer una presentación sobre Shir HaShirim, el cantar de los cantares, lecturas y comentarios sobre el más bello poema de amor desde Rabbi Akiva a Franz Rosenzweig. Mi nombre es Daniel Feinstein y soy profesor de estudios judaicos y rector de la Universidad Hebraica de la Ciudad de México. Me da mucho gusto nuevamente que me acompañen en este encuentro, en esta aventura. No hay duda que el Cantar de los Cantares es uno de los poemas más famosos de la literatura universal, y es un poema de un carácter que ha sido discutido enormemente por los distintos intérpretes, desde el mundo antiguo hasta nuestros días. Estamos en presencia de un conjunto de poemas de amor eróticos, populares, que se cantaban en el antiguo Israel y que de alguna forma, por error, ingresaron al texto bíblico, o se trata de un poema que refleja a través del amor, la más intensa de las pasiones, la relación intempestiva, cambiante, dinámica entre Dios y el pueblo de Israel, y para los intérpretes cristianos, entre Cristo y la Iglesia. ¿Hay una dicotomía entre estas dos perspectivas o se pueden articular como una sola? El Cantar de los Cantares no es un texto arqueológico, no es un texto que queda acumulado en empolvadas bibliotecas. Es un texto que tiene una enorme vida y vitalidad en la vida judía práctica. Fíjense, por ejemplo, que cada viernes a la noche, cuando se recibe el Shabbat, el día sábado, se canta un poema místico que está inspirado en textos bíblicos, tanto de Isaías, pero también del Cantar de los Cantares, que se llama Alejado Di, ven amado mío. Y esa idea del amado mío viene justamente del Cantar de los Cantares, o en las tradiciones sefaradí y también en las tradiciones de los Hasidim. Antes de pensar el día de Shabbat, el día de la unidad, el día de la paz, se canta Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, antes de comenzar el servicio de Kabbalat Shabbat. O por ejemplo, fíjense ustedes que el Zohar, uno de los libros más importantes de la Kabbalah, uno de los libros más fascinantes de estos temas, comienza con un comentario hidrágico sobre el Cantar de los Cantares, que Yoshaná ben Ajojí, que en Rayatí ben Abanot, como un lirio entre las demás flores, así es mi amado frente a las demás mujeres. Y ahí comienza el comentario del Zohar. O fíjense ustedes que, según la tradición ashkenazí, por lo menos en la festividad de Pesach, en la Pascua hebrea, se acostumbra a estudiar el Cantar de los Cantares. Y así podríamos dar numerosos ejemplos de cómo el Cantar de los Cantares no es meramente un texto que está en la Biblia hebrea, sino considerado un texto sagrado, sino que estamos en presencia de un texto viviente que sigue influyendo desde los poemas religiosos hasta los poemas de amor que se escriben hoy en Israel, que impacta desde a los místicos judíos como a todas las comunidades y todos los que participan de la vida comunitaria
en la festividad de la Pascua hebrea, que es una festividad central. Ahora, vamos a empezar a ver un poco la naturaleza del tema del Cantar de los Cantares. En una primera lectura, este texto ingresa al Tanaj, a la Biblia hebrea, entre otros motivos porque es atribuido a el rey Salomón. El texto comienza diciendo Shira Shirim Asher Li Shlomo. Y con eso tenemos una de las fuentes de autoridad que sirvió en las discusiones que tuvieron los rabinos en distintas épocas y particularmente en el siglo segundo de nuestra era, cuando se termina de cerrar los libros que van a formar parte del canon bíblico, es decir, los libros canonizados, considerados sagrados, con una expresión hebrea extraña que dice metamí metayadain, que impurifican las manos. O sea, los textos sagrados se considera que impurifican las manos. Y la discusión es si un texto impurifica las manos, quiere decir si es un texto sagrado que debe estar dentro del canon bíblico. Una discusión al respecto que vamos a retomar un momento. Pero fíjense ahora en el texto que aparece ahora en la pantalla, que es una traducción del Cantar de los Cantares del comienzo. Algunos autores lo ven como una especie de drama donde participan dos personajes, el amado y el amante, la amada y el amante, la esposa o el esposo. Aparece un coro, cada tanto voces que acompañan el diálogo de los amados, pero fíjense el carácter. Dice así, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus besos que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Fíjense que estamos en presencia de un poema pasional donde las voces que hablan son las voces de los amantes. No hay otras voces, salvo el coro que es parte de esa dinámica. Fíjense entonces la intensidad, mejores que el vino. En la época bíblica el vino es símbolo de alegría, es símbolo de regocijo, pero para la amada los besos de su amante son superiores al vino y son todas sensaciones que tienen que ver con los sentidos, el aroma, con los ungüentos, los sabores. Si estamos en presencia de un poema muy cargado de erotismo, de pasión, de que me tomes, e interesantemente, según algunos comentaristas contemporáneos, este es un poema donde la mujer tiene una iniciativa y tiene una dinámica pareja con la perspectiva y la voz del hombre. Más aún, la voz de la amada es más fuerte y más poderosa, y más larga también, que la del hombre en este juego. Ahora fíjense cómo sigue, vamos a avanzar un poco el texto. Shehorá ani ben Amá benot Yerushalayim. La mujer de este poema aparece y está en una postura un tanto defensiva diciendo soy morena pero preciosa, o hijas de Jerusalén. Aquí tiene que ver, si tomamos el contexto agrícola, que en las sociedades antiguas las mujeres que estaban en el campo estaban bronceadas por su tarea y las mujeres de clases más altas que estaban en palacios o en otro tipo de ámbitos eran más blancas y el ideal era la mujer blanca, como va a ser también en mucha de la poesía medieval, frente a la campesina que está más expuesta a las fuerzas naturales, cosa que se ha invertido en nuestros tiempos a veces, que la mujer bronceada es más el ideal de belleza. Pero fíjense cómo sigue, vamos a avanzar un poco más en la segunda página, por favor, para ver cómo el texto describe y que dice que no os fijéis, un poco más, vamos a avanzar a la segunda página, por favor. Dice, no os fijéis que soy morena, perfecto, porque el sol me ha quemado. Y acá aparece los hijos de mi madre que se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Este texto tiene varios significados y de acuerdo al marco interpretativo que uno use. Es una campesina que los hermanos la controlan y que aparentemente no cuidó su viña, su virginidad. Según otros, los hijos de mi madre son las naciones
que cuestionan a Israel, depende cómo uno lo interprete. Y acá lo que busca, dime amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Sí? ¿Por qué seré yo una más? Ella busca dónde está su amado para encontrarse con él y así poder encontrarse en el respiro que toman los pastores eh, a la tarde para poder concretizar su amor. Ahora avanzamos un poco más porque ahora viene el texto clave que quiero analizar, que este es uno de los textos más famosos que aparecen en numerosos también poemas populares. Eh, este texto dice, yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Nuevamente en el Cantar de los Cantares el paisaje de la tierra de Israel aparece permanentemente. Y acá aparece un diálogo donde cada uno, el amado y el amante, el esposo y la esposa, se arrojan flores, literalmente, para mostrar la diferencia de uno al otro. Y acá aparece una de las ideas básicas del amor, que es que el amor es siempre elección. El amor no es genérico, el amor es personal, es individual. Tú amas a esta persona, tú amas a esta persona en particular. Es muy difícil un amor genérico. El amor se expresa siempre en la elección, en la individualidad. Y aquí aparece la idea donde la amada le dice, yo soy la rosa de Sharon, Anija Batzeleta Sharon, Shoshanata Amakim. Y la amada le dice, como liria entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Es decir, para los dos amantes son únicos. Y miren cómo sigue, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y sus frutos dulce a mi paladar. Nuevamente, imágenes de un placer muy sensual. Él me ha traído a la sala de banquete, y su estandarte sobre mí es el amor. Sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas porque estoy enferma de amor. Aquí aparece literalmente el amor como pasión, como una pasión que enferma. Avancemos un poco más en el texto. Es decir, hay una pasión y acá está su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Acá podemos decir que los amantes están acostados, abrazándose, conjurando un profundo amor. Y aquí viene un planteo que va a aparecer muchas veces en el texto, que es una especie de conjuro que hace el personaje central femenino a las hijas de Jerusalén, que yo os conjuro por las gacelas o por las sierras del campo, que son siempre motivos en la poesía amatoria del amado al amante, por su gracia, por su estilo, por su vitalidad y belleza como animales silvestres, bellos, que aparecen en toda la poesía amatoria en distintas tradiciones, no solo en la lengua hebrea, en el mundo árabe y aún en el español, que por las gacelas que no levantéis ni despertera mi amor hasta que quiera. Este es un texto muy complejo y aquí tengo que hacer un comentario en general. El Cantar de los Cantares es un libro difícil porque primero aparecen numerosas palabras que son únicas en todo el texto bíblico. Segundo, que hay distintos fragmentos que se discute cuál es su articulación. Este texto, que se repite más de una vez, tiene que ver con cómo los otros intervienen y pueden afectar el amor de los amantes. Como dicen, no intervengan, no aceleren ni retrasen, no se metan en nuestro amor. Ahora, fíjense algo interesante. Shira Shirin tiene una enseñanza muy profunda que va más allá del ámbito bíblico y tiene que ver con que la única forma en que se puede hablar verdaderamente de amor es en el diálogo entre los enamorados. Si hablamos de este tipo de amor en particular, no se puede hablar del amor en forma objetiva, no se puede hablar del amor en tercera persona, siempre es un diálogo. Y eso es lo que es Shira Shirim, un gran diálogo entrecortado con encuentros, desencuentros, búsquedas, desesperación y otro componente fundamental del amor, que es la espera. El amado siempre espera y esa espera lo pone dependiente de la amada o viceversa, pero siempre uno de los amantes está en una postura de amor, de espera, de longing, como se dice en inglés, de
expectativa. Y esa expectativa define mucho de la dinámica del amor antes, durante y después. Ahora, fíjense este texto, que es un texto bellísimo, que quiero comentar para explicar otra dimensión de la conexión del Cantar de los Cantares con la tierra de Israel y con su conexión con la primavera. Una voz, mi amado, dice el texto, he aquí él viene saltando por los montes, brincando por los callados. Aquí podemos imaginar la imagen esta, ¿no? De una gacela, como lo dice ahora, mi amado es semejante a una gacela, un cervatillo. He aquí se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, atisbando por la celosías. Y aquí podemos ver el amado que corre entusiasmado, apasionado al encuentro de la amada, como estas gacelas, estos cervatillos que corren felices para encontrarse con sus amados. Y acá nuevamente viene la comparación con el tzvi o la ófera y alim, con la gacela o el cervatillo, y se acerca a observar. Y acá viene uno de los textos más bellos que hay que entenderlo muy bien, y gracias a los estudios de la ecología actual y del conocimiento detallado de cómo va madurando la naturaleza en la tierra de Israel, lo podemos entender. Fíjense, desde el versículo 10, estamos en el segundo capítulo del Cantar de los Cantares. Dice así el texto, mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Ninguna traducción en ningún idioma puede hacer, nos quedamos ahí en el texto, puede hacer justicia a la belleza que tiene el texto en hebreo. Déjenme que se los lea aún el que no sabe hebreo para apreciar la belleza de este texto, que con una enorme economía de palabras, como es típico en la poesía bíblica, es una poesía con muy pocos términos y con muy pocos recursos retóricos, pero con un enorme efecto. Dice así, Anado diga Marley, Kumilach rayati yafati ulechilach, Kihine hastav habar, Ageshem halaf alachlo, Hanitzanim niru baretz, את הזמיר הגיע, בקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח. קומי לך רעייתי, יפתי ולחילה. Ahora, ¿cómo entender este texto? ¿Cuál es la línea de argumentación del amado cuando se dirige a la amada? ¿Por qué la amada debe amarlo? ¿Cuál es su argumentación? El argumento que utiliza el poeta en este poema es, así como el ciclo de la naturaleza tiene etapas que se suceden inexorablemente y van madurando hasta que explota la tierra en primavera, en la tierra de Israel, así es mi amor por ti. Así le dice el amado a la amada, allí, a la gacela. Le dice así, pues mira que ha pasado el invierno, y así pasa en la tierra de Israel. La primera manifestación del fin del invierno es que termina las lluvias. Después dice Anitzanim Nirubaretz, que acá se traduce como flores, pero podría ser una flor específica, alguna de las flores que aparecen en la tierra de Israel justo al comienzo de la primavera, las calaniot, otras flores rojas, otras que dan un tono maravilloso. Después ha llegado el tiempo de la poda, es discutible esa traducción. Lo más probable es que se traba el tiempo del canto del zamir. El zamir es un tipo de pájaro que empieza a cantar ese pájaro. Es decir, cuando en la tierra de Israel comienza la primavera, cesa la lluvia, empieza este florecimiento, ciertos pájaros comienzan a cantar, después viene la tórtola, otro pájaro más, después dice que es lo primero que empieza a madurar, los higos. Y después las flores de los viñedos los empiezan a madurar, todavía no están maduros, pero empiezan a mudar. Entonces, el argumento del amado es, así como la naturaleza va pasando por etapas que son inexorables, así es inexorable mi amor por ti.
Lo que le está diciendo el poeta es que así como la naturaleza tiene su ritmo y tiene su propia dinámica, así es mi amor por ti. Es algo inexorable. No lo puedo evitar, no lo puedo limitar y está avanzando y tiene su propio ritmo. No puedes decir que no a este ritmo. Y al final viene, avanzamos un poco más, que es el versículo 14, donde dice un texto bellísimo el esposo, que la compara así, y es muy común en el mundo bíblico la comparación con la paloma, con la ioná, hablamos de la paloma silvestre, que tenía unos ojos particularmente bellos y atractivos, y dice así, Yonati bejagvea sela, besetera madrega, harini et maraich, ashmini et kolech, ki kolech hared, moraich nave. Y le dice, mi paloma en las grietas de la peña, en los secretos de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame ver tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Aquí nuevamente las distintas dimensiones, la voz, la apariencia, eh, los ojos. Nuevamente, después de plantearle que su amor es inexorable, como el ritmo de la primavera en la tierra de Israel, así es también, describe la belleza de su apariencia, la belleza de su voz, y eh, con estos términos que están centrados en el placer, eh, continúa el texto. Ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a ir al capítulo 4, que quiero mostrarles otro elemento importante para después ver cómo este texto ha sido interpretado en la tradición judía. Pero tenemos que conocer el texto para conocer la interpretación. Nuevamente acá fíjense una descripción de la amada, donde es una descripción física, no es una descripción, digamos, espiritualizada. No habla del amor en general, habla de los labios, el cuello, los pechos, es decir, el texto describe con mucho detalle y con imágenes de la tierra de Israel, de sus flores, de su fauna, de algunos de sus lugares geográficos, como en Gedi, el monte Gilad, la torre de David, que menciona ahí. O sea, describe con base a referencias que el lector o la persona de la época podía tener, describe eh, la belleza de la amada en una forma muy bella, y avanzamos un poco más, porque vamos a ver ahora en la contracara de esto, y de aquí va a surgir uno de los libros más extraños de toda la literatura judía de todos los tiempos, pero es una descripción de la amada, ¿no? Y está describiéndola con todos los detalles. Avanzamos un poco más. Por favor, vamos, así podemos ver, como ustedes ven, una descripción muy concreta, muy poética, muy lírica. Avanzamos un poco más, que no tiene efecto. Y en el capítulo 5, avanzamos más, por favor, la esposa describe al amado, pero antes acá viene algo que aparece varias veces en el poema, que son una especie de sueños, donde la amada sueña sobre el amado. Y acá aparece la idea que ella dormía y de golpe escucha un golpido en la puerta, un golpe que la llama, y la llama, pero ella dice, ¿cómo me voy a levantar? Ya me acosté, me lavé, me tendré que nuevamente vestir para ir a abrir al amado. Finalmente reacciona, avanzamos un poco más, la página que sigue. Ella nuevamente se levanta, vemos que ha tenido un sueño tal vez de amor, porque se encuentra, como dice, mis cabellos empapados de la humedad de la noche, y ese sueño del amado, y no sabe si es real o si realmente están golpeando la puerta. Avancemos un poco más a la página que sigue. Y van a ver ahora algo increíble, que es, se levantó, dice, ve que el amado intenta penetrar la puerta. Esto es una clara imagen erótica y sensual. Eh, Al final se levanta, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos destilaron mirra, y mis dedos mirra líquida, todo de vuelta, esencias y aromas. Es muy importante en este poema las sensaciones, y particularmente las sensaciones aromáticas, que sabemos hoy en día, gracias a los estudios acerca del amor, que
juegan un papel clave en la atracción. Y ella le abre, finalmente se levanta y yo abrí a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Fíjense esta imagen. Imaginemos en una ciudad antigua, como la ciudad vieja de Jerusalén u otras ciudades antiguas. Golpean a la puerta, la mujer se despierta, no sabe si está soñando su amado o realmente su amado está golpeando su puerta. Se levanta a buscarlo. Primero no sabe, dice, ¿para qué me voy a levantar? Finalmente sí, es él. Se levanta desesperada, sabe, y ya se fue. Nuevamente, el esperar y el perder son parte de la dinámica del amor. A veces uno llama y el otro está indiferente, ocupado en otra situación. A veces el otro busca y no encuentra. Acá busca y no encuentra. ¿Y qué hace la amada? Nos quedamos así como estamos en el versículo 7. Va por la ciudad. Imagínense a las 3 de la mañana una mujer vestida con sus túnicas corriendo en medio de la ciudad. Hasta ahí nos quedamos. No nos movemos. Y le dicen los guardianes, ¿han visto a mi amado? Y los guardianes no saben quién es esta mujer que ronda las calles de la ciudad, una ciudad cerrada a las 3 de la mañana, dice que la golpean, les dicen, no entienden quién es, qué hace, y le dicen, no se dan cuenta que estoy enferma de amor. Nuevamente este poema trata con mucha belleza y con mucha fuerza el encuentro y el desencuentro de los enamorados. Cuando uno busca, el otro no responde. Cuando el otro quiere responder, el otro ya se ha ido. Y así esa dinámica de ida y vuelta permanente del poema. Y después ella describe a su amado y nuevamente viene una descripción detallada de sus cabellos, sus ojos, sus mejillas. Podemos avanzar un poco más, que estamos desde el versículo 10 del capítulo 5, sus mejillas. Este texto que describe el amado sirvió de inspiración, como mencioné antes, a uno de los textos más insólitos de la literatura judía, que se llama Shiur Komá. Es un libro que pertenece al esoterismo hebreo temprano, y es un texto muy breve que describe las dimensiones de Dios inspirados en estos textos. ¿Acaso la Torá no dice que no se puede hacer imagen de Dios y no se puede describir a Dios? Este texto, que es el texto tal vez más antropomórfico, que define las medidas de Dios, cuánto miden los ojos de Dios y las manos de Dios, los cabellos de Dios, con distancias que en esa época es como hablar ahora de años luz, millones de años luz. Es un texto que por el absurdo de las dimensiones tan inalcanzables, inabarcables, demuestra lo imposible de describir a Dios, pero estuvo inspirado en esta descripción del Cantar de los Cantares. Ahora ustedes se preguntarán, ¿un texto de estas características tiene lugar en la palabra de Dios? ¿Tiene lugar en la Biblia hebrea? ¿Por qué un texto de estas características fue considerado un texto sagrado? ¿En qué radica su especificidad? ¿Son simples y bellos poemas de amor o hay algo más detrás de estos poemas? Fíjense la discusión que sigue. Vamos a ver abajo que tenemos el texto, avanzamos en la página. Tenemos un texto en hebreo y la traducción en español, porque no se crean que fue fácil esta discusión. Avanzamos un poquito más. Hasta ahí. Fíjense, el Talmud en la Mishnah nos cuenta lo siguiente, que hubo una discusión. Rabbi Yehuda dice, el cantar de los cantares transmite impureza a las manos. Es decir, es un texto considerado sagrado, inspirado por Dios. Sobre Eclesiastés dice hay discrepancia. Y acá otro rabino, Rabbi Yossi, dice no, es al revés. Eclesiastés es un texto que no transmite impureza, es decir, no es un texto sagrado. En cambio, sobre el cantar de los cantares hay discrepancia. ¿Qué es esta discusión? Cuando los rabinos aparentemente, hay una discusión, están terminando de cerrar los libros que van a ser considerados la última parte de la Biblia hebrea, los escritos, los Ketuvim, se discutía dos libros que mencionan acá que tienen cierto carácter problemático en una primera lectura. El libro de Eclesiastés, Coelet, que tiene la famosa frase que se repite una y otra vez, Ebel Abalima Kolabel,
vanidad de vanidades, o fluidez de fluideces, o vacío de vacíos, todo es vano, que parecería contradecir todo el espíritu del resto de los libros bíblicos. Y por otra parte, el Cantar de los Cantares, que son poemas de amor erótico a un nivel superficial, por lo menos. Son libros que estaban discutiendo si realmente tenían cabida en el lugar. Y en ese momento va a intervenir Rabbi Akiva, que ahora vamos a hablar de él, una de las figuras centrales del judaísmo rabínico. Rabbi Akiva, que vive en el siglo II y va a morir, nace aparentemente en los años 70, nuestra era, muere. Vamos a volver, por favor, más abajo. Volvemos anteriormente, por favor, donde estábamos antes. No, al revés, del otro, arriba, arriba. Vamos hacia arriba, por favor. Ahí, nos quedamos ahí. Está perfecto. Rabbi Akiva, y fue mártir en la rebelión de Bar Kokhba en el año 135. En esa discusión, Rabbi Akiva interviene. Imagínense, la principal figura rabínica dice: de ninguna forma, el cielo no lo permita. Ni una sola persona discutía si el Cantar de los Cantares es un libro que no sea sagrado. Todos están de acuerdo que es un libro absolutamente sagrado. Más aún, dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva se va por un camino mucho más fuerte, dice: Shein haolam kulo kedai bayom keyom shenitna bo shira shirim Israel. Ningún día es tan importante, fue tan importante para Israel como el día que fue entregado el Cantar de los Cantares al pueblo de Israel, dice Rabbi Akiva. Y no solo eso, dice: y si todos los escritos, todos los libros, todos los textos que forman parte de la Biblia son sagrados, Beshira, Shirim, Kodesh, Kodashim. El Cantar de los Cantares es el texto más sagrado de todos. Uno no puede dejar de... Nos quedamos ahí, por favor. No avancemos. Nos podemos quedar aquí claramente en que el Cantar de los Cantares está comparado al Kodesh Kodashim, que era el Sanctum Sanctorum, el lugar más sagrado del templo de Jerusalén. Según Rabbi Akiva, el Cantar de los Cantares es el texto más sagrado de todos los escritos que conforman el texto bíblico. Y tal es así que fíjense el texto que aparece arriba en la imagen. Dijo Rabbi Akiva: el que canta una canción con textos de Shira Shirim en las tabernas y lo utiliza como un canto popular, no tiene parte en el mundo por venir. Fíjense qué interesante esto. Para Rabbi Akiva, el Cantar de los Cantares es un texto profundamente sagrado. Y ahora vamos a ver cómo lo interpreta. Y por consiguiente, los que lo usaban en un uso secular, como poemas de amor, como canciones, en las tabernas, porque Batei Mishte, dice el texto, en la época rabínica existían espacios donde la gente iba a beber, ya sea vino o cerveza, otro tipo de bebidas. Dice, y ustedes saben que cuando hay una prohibición es que había una práctica en ese sentido. Es decir, nosotros sabemos que ya en la época de Rabbi Akiva, es decir, hace unos 1850 años, el Shira Shirim tenía dos lecturas por lo menos claras. Una lectura de un texto sagrado que nos dice cosas profundas acerca de la relación de Dios con Israel, y por otra parte, un texto popular de bellos poemas y canciones de amor. Y la prohibición de Rabbi Akiva de que se use en este tema. Ahora, fíjense algo interesante. El texto que sigue a continuación, que aparece, no hay que mover la pantalla, es un texto bellísimo que ayuda a entender qué significa Kodesh Kodashim, sagrado de lo sagrado. Cuando más sagrado un texto, más cerrado y más difícil de comprender es. Por lo menos así es para ciertas escuelas del pensamiento, porque es un texto que tiene tantos niveles que requiere una enorme capacidad, una enorme penetración para poder descifrarlo, decodificar, de captar su riqueza. En este contexto, Rabbi Pinjas de Koretz, que era un gran maestro jasídico, el hasidismo fue un movimiento judío que sale en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, y empieza a irrumpir en todo el mundo judío de Europa Oriental, con distintos rabinos y maestros. Fíjense lo que decía Rabbi Pinjas de Koretz.
el Shir Hashirim no se puede entender nada. Es decir, él decía, es un texto que no se puede entender. No puede significar que sean simples poemas de amor, y algunos que no son muy claros, ya que todos los escritos son sagrados, pero Shir Hashirim es el sagrado de los sagrados. Aquí está citando literalmente a Rabbi Akiva, pero miren cómo lo explica. Todos los libros bíblicos se entrelazan entre el mundo inferior, que es nuestro mundo, y los universos superiores, es decir, el mundo celestial. Al ser textos divinos, no son meramente textos de palabras y de letras escritos por seres humanos, sino que son textos inspirados o instruidos o guiados de alguna forma por la inspiración divina. En cambio, dice Rabbi Pinjas de Koretz, Shir Hashirim se encuentra entre los universos superiores y el Ein Sof, y por lo tanto no podemos comprenderlo. Aquí Pinjas de Koretz está usando una imagen de la Kabbalah. La imagen es que para la Kabbalah, si hablamos de Dios, hay dos dimensiones de lo divino. El Ein Sof, que es Dios en su más absoluta trascendencia, el Dios totalmente desconocido, el Dios en su propia mismidad y ensimismamiento, que nunca podemos conocer ni nadie, ningún profeta siquiera ha podido conocer, y el mundo de la Sefirot, el mundo de las emanaciones divinas, las personalidades divinas que se expresan. Según Rabbi Pinjas de Koretz, los textos bíblicos son sagrados porque están entre nuestro mundo, el mundo nuestro en el que vivimos, un mundo de máscaras, un mundo de apariencias, un mundo material, y el mundo espiritual de lo divino. Pero Shir Hashirim está a una escala por encima, según él. Está entre ese mundo divino de la Sefirot y el mundo de la Sefirot. Está entre el mundo más trascendente y el mundo más celestial. Es decir, tiene un estatus por encima de todos los textos bíblicos. Fíjense qué audaz esta frase, y de esta forma quiere explicar qué quiso decir Rabbi Akiva cuando dijo Kodesh Kodashim, el sagrado de los sagrados, o el más sagrado de todos. Es un texto que se nutre y se conecta con los niveles más altos de la espiritualidad. Ahora acá viene la pregunta, ¿por qué Rabbi Akiva, el más grande de los tanaítas de esa generación, junto tal vez con otro rival del Rabbi Ishmael, que tiene un enfoque diferente, ¿por qué Rabbi Akiva defiende tanto el Cantar de los Cantares? ¿Por qué lo ve como un texto más sagrado? La literatura talmúdica y rabínica nos cuenta algo acerca de Rabbi Akiva, y esta biografía puede ayudar a entender, porque nosotros somos nuestras biografías. Los seres humanos tenemos historias, tenemos experiencias que nos van formando. Nuestras experiencias en la vida, quiénes son nuestros padres, en qué marco nacimos, quiénes son o fueron nuestros amores, nuestras pasiones, nuestras vocaciones, son las cosas que nos conforman. El Talmud cuenta la historia de Rabbi Akiva de una forma muy extraña. Y fíjense el texto que aparece en la pantalla, el inferior. Rabbi Akiva era un pastor, dice, de un hombre muy rico llamado Kalba Sabúa, y tenía amistad con su hijo. Y aquí la que tomó la iniciativa fue la hija de Kalba Sabúa, de este hombre rico, que ella se enamoró de Rabbi Akiva porque era virtuoso y discreto. Esto es muy interesante. Generalmente en la Biblia se describe a la mujer como virtuosa, como tzanúa. No es un término que se aplica mucho a un hombre. Y acá es ella la que toma la iniciativa y le dice que quiero casarme contigo, pero te pongo una condición, que vayas a una casa de estudios, es decir, que vayas a estudiar Torah. Según la tradición, Rabbi Akiva era un pastor inteligente, tenía algo especial que ella vio, pero era analfabeto. Y ella, la mujer de uno de los hombres más ricos, tenía pretendientes sabios y ricos, pero lo elige a él. Y la boda se celebró en secreto y Akiva fue a estudiar, y cuando el padre de la novia se enteró, los expulsó de la casa y no les dio ningún bien, y tuvieron, la historia cuenta, primero 12 años se fue Rabbi Akiva, estudió y vuelve con muchos discípulos, y ella le autoriza que vaya otros 12 años más a estudiarse, a 24 años de estudios, y cuando regresa con 24.000 discípulos y se acercan, ella le dice, las amigas le dicen, oye, vístete bonito, llegó tu esposo, hace tanto que no lo ves. Y él dice, no hace falta, él entiende
el alma, con un texto que puede ser visto chocante, el justo conoce el alma de su bestia, es decir, él sabe quién soy yo, no necesito vestirme ni adornarme porque él me conoce y sabe quién soy. Y cuando él llegó hacia él, vemos que los discípulos la rechazan, como una mujer así se acerca al más gran sabio de su generación, pero Rabbi Akiva viene y dice, dejadla, todo lo que es vuestro y mío es de ella. Sheli Shelahem Shelah. Todo lo que es de ustedes, toda la Torah que tengo, se la deben, y lo que yo he aprendido es por ella. Esta historia es sumamente interesante y problemática. Por un lado, dicen algunos, es una reelaboración de la historia de Jacob con Lea y Rachel. Akiva es Jacob, y la espera de los años que trabajó por una y por otra, se puede ver que esta es una reelaboración también del motivo de la espera, del amor de unos y otros. Y como dijimos antes, amor es espera. Y aquí ella espera a Rebequiva y Rebequiva le espera a ella, pero aquí vemos que la que arma y genera la dinámica de ese amor es la mujer, en este caso la hija de Calva Sabúa, que en algunos textos se la llama Rachel, o casualidad, igual que en la historia bíblica de Jacob. Algo muy interesante, pero finalmente Rebequiva reconoce que él es lo que es gracias a ella. Es decir, si no hubiera sido por el amor, y no un amor teórico, por el amor concreto de Rachel hacia mí y mío hacia Rachel, yo no sería la persona que soy. Es decir, Rachel lo hizo a Rabbi Akiva. Y él finalmente, al final, públicamente ante todos sus discípulos, dice, todo lo que es vuestro y mío es de ella, es por ella. Entonces, según esta lectura, uno podría decir que Rabbi Akiva conoce la fuerza y la energía del amor. El amor nos mueve, nos moviliza, nos convoca, nos ayuda a descubrirnos y a de, explorar dimensiones de nosotros mismos que no conocíamos. Y en este sentido, Rabbi Akiva defiende esta postura porque le queda claro, aquí nos quedamos en este tema. Esta sería una lectura que es muy fuerte y que nos habla de que Rabbi Akiva sabía que el amor transforma, que el amor humano es una de las más grandes expresiones del amor divino y que por eso el Cantar de los Cantares, que habla del amor humano, va más allá del amor humano, porque gracias al amor humano los seres humanos podemos desarrollarnos, podemos florecer, podemos ocupar el lugar que ocupamos en el mundo. Sin Raquel, Rabbi Akiva hubiese sido un simple pastor. Con Raquel va a ser uno de los más grandes rabinos de todos los tiempos. Pero hay otra lectura muy diferente y tal vez menos romántica, y es que Rabbi Akiva aparece en todas las fuentes nuestras como un místico, como alguien que se da cuenta que lo esencial es invisible a los ojos, que los textos de la Torá encubren secretos profundos que van más allá del aparente. Y el texto clave es un texto también del Talmud, donde vemos un famoso texto de los 4 sabios que ingresaron al Pardés. Pardés es el nombre, es huerto literalmente, es una palabra de origen persa, pero que significa realmente el mundo del conocimiento oculto. Hubo 4 sabios que ingresaron, Ben Azai, Ben Zomá, Ajer, llamado Elisha Ben Abuya, y Rabbi Akiva. Rabbi Akiva les advirtió, cuando lleguen a las piedras de mármol pulido, no exclamen agua, agua, ya que está escrito, el que dice mentiras no persiste delante de mis ojos. O sea, acá vemos que en estos 4 sabios, Rabbi Akiva es el guía, como alguien que ya estuvo, que ya ingresó al Pardés, ya ingresó al mundo de la sabiduría oculta, y él le dice, cuidado, no se confundan. Así como cuando el mármol está muy pulido, a lo lejos hay una ilusión óptica que parece agua o parece que está mojado, como en las carreteras a veces vemos que parece que estuviese mojado. Él le dice, cuidado, no confundan lo aparente con lo real, con un texto de los Salmos. Y acá aparecen 4 destinos distintos. Ben Azai miró y murió, y dice el texto, preciosos ante Dios la muerte de los que los aman. Es decir, no pudo soportar tanta fuerza o se quedó en ese mundo espiritual. Benzoma miró y quedó dañado mentalmente. Sobre él dicen las escrituras, has hallado miel, come solo lo que necesitas, no llegues a hartarte y lo vomites.
sea, el contexto de la cita bíblica de Proverbios demuestra que quiso ingresar a un nivel más profundo de su capacidad, como alguien que quiere bucear una profundidad que no está preparado y queda dañado. El tercero, Ajer, dice que cortó y dañó a los jóvenes retonios, interpretado por algunos rabinos como que alejó a la juventud de la Torah. O sea, fue una experiencia muy fuerte que lo hizo pecar. Pero fíjense el final. Rabbi Akiva dice, subió en paz y descendió en paz. Sobre él se dice, oh casualidad, que texto están citando, Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, llévame en pos de ti, corramos. El único de los cuatro sabios que pudo ingresar al mundo del conocimiento oculto, de la más profunda sabiduría de la Torá, fue Rabbi Akiva, y no solo que pudo llegar, sino que pudo regresar y enseñar a otros ese camino. Y la cita que hay es Mashgeni Ajareja Narutza. Es la idea como que el amado le pide a la amada, llévame en pos de ti, la amada, en el caso este, le pide al amado, llévame, corramos. O sea, Rabbi Akiva es un místico, es un hombre que está apasionado de Dios, que quiere unirse con Dios, que quiere correr junto con Dios y representa en esta conexión esa búsqueda. Y no es casualidad entonces que Rabbi Akiva vea el Cantar de los Cantares Kodesh Kodashim. El Cantar de los Cantares para Rabbi Akiva es un texto de amor, pero no es un texto de amor que se agota en el plano humano, va mucho más allá de ese plano humano y se refiere al nivel más profundo de relación humano y divino. Y por último, aunque habría muchos más textos que podríamos explorar, quiero hablar de un pensador del siglo XX que trabajó el tema de Shir HaShirim en una forma muy particular y que ayuda a explicar esta discusión si Shir HaShirim es una colección de poemas de amor seculares, profanos, o estamos hablando de un texto místico que habla de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Franz Rosenzweig fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, del judaísmo de la primera mitad del siglo XX. Él nace en un hogar profundamente asimilado a la cultura alemana. En un momento está a punto, es un gran filósofo, va a escribir una obra muy importante sobre el pensamiento de Hegel y podía tener una gran carrera académica en el mundo alemán, pero en una experiencia que tuvo cuando estuvo a punto de abandonar el judaísmo y convertirse al cristianismo, decidió ir un último Yom Kippur a despedirse de su judaísmo como judío. Y algo le pasó en ese Yom Kippur en una pequeña sinagoga en Berlín que lo transformó. Y a partir de ahí dice, no necesito buscar afuera lo que tengo adentro, y se dedicó a interpretar el judaísmo y a enseñar educación para adultos en Frankfurt, con el famoso Lehrhaus, el famoso instituto abierto de estudios judaicos, que de alguna forma es parte de lo que estamos haciendo ahora, un espacio abierto de encuentro con los textos de la tradición de Israel y un diálogo renovado, y escribió una obra que está considerada una de las obras centrales del pensamiento judío del siglo XX, una obra compleja, porque tiene mucho que ver con la cultura alemana de la época, tanto la cultura literaria como filosófica. Es un libro de guerra, es un ataque a mucha de la filosofía de guerra, que se llama La Estrella de la Redención, en español, y que está traducido en una muy buena edición al español, y que es un texto que es una interpretación filosófica, si ustedes quieren, del Maguen David, de la estrella de la redención, como lo llama Rosenzweig. Rosenzweig dice que hay tres elementos en el pensamiento antiguo, y estos elementos estaban ahí pero estaban desconectados. La creación, es decir, el mundo, es decir, el universo, que es un tema de reflexión de los filósofos, el individuo, el hombre, otro elemento clave en el pensamiento filosófico, y Dios, también en el mundo antiguo un tema clave en el pensamiento. Pero dice Rosenzweig que estos tres elementos, que los podemos representar como un triángulo, estaban desconectados en el mundo antiguo. Y él dice que lo que va a traer el judaísmo es la conexión. Entonces, de un triángulo que tenemos, que es universo, Dios y ser humano, se le va a superponer otro triángulo que refleja las relaciones, las vinculaciones.
Entonces, para Rosenzweig, la relación de Dios con el mundo se llama creación, la relación de Dios con el ser humano se llama revelación, y la relación del ser humano con el mundo se llama redención, que son tres de las categorías religiosas más importantes del pensamiento monoteísta, un pensamiento teológico: la creación, la conexión de Dios y la creación del universo; la revelación, que para Rosenzweig es la creación del lenguaje y del diálogo; y la redención, que es la acción del hombre cuando ya conoce lo que es este mensaje y lo trabaja. Nos volvemos al comienzo, por favor, vamos arriba, hacia arriba un poco. Y fíjense lo que dice Franz Rosenzweig de El Cantar de los Cantares. Vamos hacia arriba, por favor, porque él acá va a decir algo central. Aquí estamos, está bien. Y le va a dar un papel central, igual que Rebequiva, al Cantar de los Cantares. Voy a explicar. Dice así, no, volvemos, vamos, ahí está, perfecto. Dice así, leo a Rosenzweig: la imagen del amor atraviesa como tal toda la revelación. Para Rosenzweig, la revelación es básicamente una expresión de amor, y las expresiones de amor son subjetivas, y solo se dan en un contexto de diálogo. Uno puede escribir 20 tratados sobre el amor filosóficamente. Eso no significa nada. El amor se da en el diálogo. Por eso el lenguaje más auténtico del amor es la poesía. Y la poesía, justamente, que interpela al amado o al amante desde la pasión del amado o el amante. Y dice así, Rosenzweig, retoma el texto: es ella la imagen que una y otra vez vuelven los profetas. Los profetas usan mucho la imagen del amor, de la búsqueda de Dios, justamente con el amor del amado con la amante. Pero ha de ser precisamente más que imagen, y lo es cuando aparece sin "esto quiere decir", o sea, sin remitir aquello de lo que haya de ser imagen. Así, no basta con exponer la relación de Dios con el hombre bajo la imagen de la relación del amante con la amada. En la palabra de Dios debe estar inmediatamente la relación del amante con la amada. Y así hallamos en el Cantar de los Cantares. En él ya no es posible ver la imagen, una mera imagen. Es decir, para Franz Rosenzweig, la dinámica del Cantar de los Cantares, ese diálogo amoroso, que solo son diálogos, habla uno, habla el otro, hay encuentros y hay desencuentros, es el verdadero marco del diálogo y es el verdadero marco de la revelación de Dios con Israel. Y fíjense lo que dice ahora, porque él acá vuelve al planteo que hicimos antes: poemas de amor secular o una alegoría o una metáfora de la relación de Dios con Israel. Dice así: parece aquí el lector puesto ante la elección de o bien acoger el sentido puramente humano, puramente sensible, y preguntarse entonces, por cierto, qué error extraordinario hizo que estas páginas entraran en la palabra de Dios. Es decir, si me quedo puramente en poemas de amor erótico, etc. O bien, dice Rosen, reconocer que precisamente en el sentido puramente sensible, pasional, concreto, se encuentra inmediatamente y no meramente de modo alegórico el significado más profundo. Es decir, para Rosenzweig, justamente el único lenguaje que puede expresar la relación de Dios con el ser humano es el lenguaje del amado con la amante, es el lenguaje de la pasión, es ese diálogo de uno con el otro, donde no existe el mundo, no existen los demás, y esa conexión es siempre dialógica. Y fíjense lo que dice él ahora: hasta los umbrales del siglo XIX se ha tomado la segunda opción, es decir, que justamente porque es un gran poema de amor erótico, es justamente la verdadera palabra de Dios, que refleja ese diálogo, ese amor profundo de Dios por el ser humano, de Dios por el pueblo de Israel. En el Shir HaShirim, sigo leyendo, se reconocía una canción de amor, y en ella precisamente de manera inmediata, al mismo tiempo, un poema místico. Es decir, para las interpretaciones tradicionales no había un divorcio como hay hoy, si es un poema místico o es un poema de amor secular. Justamente, la única forma en que se puede hacer un poema místico es haciendo un poema de amor auténtico, de un amor pasional. Se sabía, sigo leyendo, que el yo-tú del lenguaje interhumano es sin más también el yo-tú entre Dios y el hombre. Se sabía que en el lenguaje se cancela la diferencia entre inmanencia y trascendencia.
no a pesar de que el Cantar de los Cantares era una auténtica, o sea, mundana canción de amor, sino justamente por ello mismo era un auténtico canto espiritual de amor de Dios al hombre. El hombre ama porque y como Dios ama. Su alma humana es el alma despertada y amada por Dios. Fíjense esta idea de yo-tú, que es un término que lo usa Rosenzweig, después lo va a usar su colega y amigo Martin Buber. En el lenguaje, según Rosenzweig, en el lenguaje se supera la trascendencia, inmanencia, subjetividad, objetividad. En el lenguaje se da un verdadero encuentro de uno con el otro. Y lo que dice Rosenzweig es que el Cantar de los Cantares es totalmente un texto dialógico. Y avanzamos un poco más. Vamos a la página que sigue y con esto terminamos y abrimos el tema si hay preguntas o comentarios que quieran hacer. El último texto, que es la última página que vamos a ver, Rosenzweig va a cerrar este tema. Avanzamos, por favor, el último texto, que nos va a decir algo clave y trascendental, que es la última idea. Aquí está, fíjense cómo lo llama Rosenzweig. En este libro nuclear de la revelación, tal como hemos reconocido Shir HaShirim, que para Rosenzweig la revelación es Dios dirigiéndose al ser humano y creando el lenguaje que permite el encuentro entre Dios y el ser humano. El lenguaje es para Rosenzweig la capacidad de hablar, de dialogar, es la expresión de la revelación. Es el único pasaje, ahora miren lo que dice Rosenzweig, en todo el Cantar de los Cantares hay un único pasaje que no está hablado, sino que meramente se dice. Es el único instante objetivo, es la única fundamentación. ¿Cuál es este pasaje? Como lo comento ahí, es que el amor, tan fuerte como la muerte es el amor. Y fíjense cómo lo interpreta Rosenzweig. ¿Por qué en todo un poema que dialogan el amado, el amante, el esposo, la esposa, la comunidad de Israel, Dios, como lo querramos leer, hay una sola parte donde se hace como un comentario al margen? Al final, en el capítulo 8, dice así: en estas palabras se hace visible cómo la creación se eleva hasta la revelación, y también de modo visible sobrepasada por esto. La muerte es lo último, lo que redondea y cierra la creación, y el amor es tan fuerte como ella. Y esto es lo único que acerca del amor puede decirse, enunciarse, narrarse. Lo demás no puede ser dicho acerca de él, sino que únicamente debe decirlo él mismo. Es decir, el amor es esencialmente dialógico. No hay posibilidad de amor que no sea en el diálogo entre el que ama y es amado, entre la que ama y es amada. Ese diálogo, cuando el amor se objetiviza, salimos del ámbito del amor y estamos en otra dimensión. Para Rosenzweig, esta expresión, que tan fuerte como la muerte es el amor, plantea que el límite de la creación está en la muerte, que es el fin de los ciclos de la vida. Pero el amor, que para Rosenzweig es la revelación divina, la revelación a través del diálogo y esa pasión individualizada, es realmente la clave que complementa la creación con la revelación. Y fíjense el final: pues el amor es lenguaje enteramente activo, enteramente personal, enteramente vivo, enteramente elocuente. Todas las frases verdaderas sobre el amor tienen que ser palabras salidas de su propia boca, pronunciadas en primera persona del singular. Y creo que con este texto de Rosenzweig, donde queda claro que el Cantar de los Cantares es al mismo tiempo una colección de poemas de amor entre hombre y mujer, y es al mismo tiempo un poema místico que refleja el encuentro y el desencuentro, las búsquedas entre Dios y el ser humano, y entre Dios y la comunidad de Israel. Creo que con este cierre nos queda claro por qué este poema ocupa un lugar tan particular en la literatura universal y en todo el pensamiento judío, porque sin amor, sin diálogo, no existe el judaísmo. El judaísmo se fundamenta en diálogo, en amor, en el pacto que se recrea, y por eso algunos místicos dicen que
Así como a veces el amor se refrenda en el matrimonio, el pueblo de Israel refrendó el amor por Dios con una ketubá, con un documento matrimonial que es la Torá. Y la Torá es interpretada como el documento que testimonia y que encarna y define los términos de esa relación que siempre tiene que ser dialógica. Porque cuando el amor deja de ser dialógico, ya es otra cosa, ya perdió su fuerza. Por eso el Cantar de los Cantares sigue siendo un texto fundamental del pensamiento judío, porque expresa a través de su un lenguaje poético, lírico, de una enorme belleza, esa pasión, esa búsqueda que ha tenido el pueblo de Israel por el encuentro con su Dios y al mismo tiempo la experiencia humana más trascendente, que es la experiencia de amar. Y ahora sí abrimos el tema si hay preguntas o diálogos por medio del chat. Quedo a su disposición. Alguien me pregunta sobre la esperanza versus el querer. Como decía al comienzo, el amor implica expectativa y espera. Muchas veces los que amamos esperamos la reacción del otro, esperamos alguna señal del otro. Fíjense algo maravilloso que decía una gran maestra que tuve, la gran Nehama Leibovich, una gran comentarista e intérprete de la Torá y de los comentarios medievales de nuestro tiempo. Nehama Leibovich decía, ¿cómo leemos los judíos el texto de la Torá? Lo leemos como una carta de amor, decía. Cuando uno recibe una carta de amor, hoy obviamente en los tiempos pre-internet, pre-chat, pre-mail, uno lo lee arriba, abajo, una vez, otra vez. Buscábamos señales, buscábamos gestos, buscábamos todo aquello que podía decir el texto que no decía directamente. Y lo leíamos 10 veces y 20 veces porque buscábamos, queríamos reafirmar ese vínculo, queríamos descifrar la carta y descubrir todas las dimensiones que la misma tenía. Esto es parte de la experiencia de amor. Hay una expectativa que también se puede definir como esperanza, porque la esperanza justamente tiene que ver con la expectativa de un amor que todavía no se ha concretizado, pero que se puede y se va a concretizar. El amado cree muchas veces que el amor en algún momento se va a concretizar y se va a dar. Y por eso hay una conexión muy estrecha entre amor y esperanza. Son dos categorías que están estrechamente ligadas. Por supuesto que hay distintas dimensiones en el amor, pero en este tipo de vínculo entre Dios y la comunidad de Israel, los rabinos usan la relación de pareja, porque tenemos otras dimensiones del amor, como el amor fraternal, como el amor hacia los hijos, los nietos, como el amor a una causa, es decir, existen muchas dimensiones, pero no es casualidad que los rabinos eligieron para este tema el amor erótico, la relación pasional, apasionada, singular, que brota de la fascinación, del amor de uno hacia el otro. Y eso genera también una espera, genera ansiedades, genera frustraciones. Los momentos de encuentro se suceden con momentos de desencuentro hasta que vuelve a renovarse el encuentro. Y es parte de una dinámica. Y así es interpretado el Cantar de los Cantares. Refleja esa dinámica donde cuando Dios golpea la puerta, Israel está adormecido. Y cuando Israel busca a Dios, Dios no está más y lo buscamos en las calles, a la noche, en la oscuridad, para reencontrarnos con el amado, pero estamos convencidos de que el amado existe y que el amado vendrá. Y esa seguridad existencial, que no está ausente o carente de angustias y de incertidumbres, es la que ha sostenido la fe de Israel. Esa certeza de que a pesar de los momentos de desencuentro, a pesar de las dificultades del diálogo, ese diálogo es posible y ese diálogo finalmente prevalecerá. Alguien me pregunta aquí sobre cuál es la forma más perfecta de amor trascendental. ¿Almas gemelas? Bueno, en el texto bíblico justamente no son almas gemelas. Si bien hay un momento donde la caracteriza a su amada también como ajotícala, mi amada y mi hermana, que habla de, por un lado, un plano de cercanía, de igualdad, pero también
la distancia que requiere una relación erótica, creo que acá hay una relación de diferentes. No son almas gemelas. El ser humano y Dios no son almas gemelas, pero tienen algo en común. Y parte interesante es, ¿quién busca? ¿Busca la comunidad de Israel o busca a Dios? ¿Quién inicia la relación? Y lo mismo se plantea con respecto a la relación personal. El hombre debe iniciar la relación, la mujer debe iniciar. ¿Quién debe iniciar la relación? En muchos marcos tradicionales era el hombre quien tenía que buscar la iniciativa y la mujer permanecía privada, oculta, porque si no era mal visto. Obviamente que eso ya ha cambiado en el mundo contemporáneo y se dan distintos tipos de iniciativas. Pero lo que es fascinante en este poema, que a mí me da la impresión de un tipo de visión surrealista, donde hay sueños nocturnos y búsquedas en el medio de la noche y encuentros y momentos de enorme ternura y enorme pasión, donde todos los sentidos se involucran en este imperio de los sentidos, imperio de las pasiones, para ofrecer algunas películas contemporáneas. En ese contexto se da el encuentro del amor, pero no creo que sean almas gemelas, son almas diferentes, pero ambas se buscan intensamente porque se han elegido, porque entre todas las mujeres, como tú eres única, entre todos los hombres tú eres único. Esa singularización es parte de esta búsqueda, una búsqueda que es difícil y que es dinámica, no es estática. El Cantar de los Cantares no es un poema estático. Parte de la fuerza del mismo está en que cuando parece que todo culmina en un momento de paz, integración y de felicidad, viene la ruptura, viene la búsqueda, viene el desencuentro, viene el sueño. Ahí está, creo, la belleza y la fuerza del texto. Para finalizar entonces, quiero agradecer a todos los que estuvieron participando de este encuentro. A mí personalmente el proceso de preparación y de relecturas de distintos textos me resultó sumamente valioso. No mencioné mucho material adicional que podíamos incorporar, como por ejemplo el comentario del Midrash Shir HaShirim, que es un Midrash tardío que interpreta todo el Cantar de los Cantares aplicado a la salida de Egipto y el Éxodo. Y es fascinante cómo conecta los textos del Cantar de los Cantares con episodios bíblicos del Éxodo. Hay una conexión directa que es la primavera. El Éxodo ocurre en la época de la primavera, Hag Aviv. La Pascua hebrea es la fiesta de la primavera, pero hay una conexión mucho más estructural en este comentario. Es fascinante ver ese texto, que es un midrash clásico, interesante y muchos temas más. Agradezco a todos los participantes y espero que esta breve presentación los estimule a profundizar más la riqueza de la interpretación y de los textos de la tradición judía. Muchas gracias y buenas tardes.